La gran cámara del Consejo Galáctico quedó en silencio mientras William Carter caminaba hacia la plataforma central. Las luces flotantes se atenuaron alrededor de la enorme sala circular, resaltando al embajador humano con su resplandor. Representantes de más de 300 especies alienígenas observaban desde sus secciones designadas. Algunos se inclinaron hacia adelante en sus asientos, mientras que otros susurraban a sus ayudantes. William respiró hondo. Su traje gris se sentía apretado sobre sus hombros. El peso de su decisión lo oprimía como la gravedad de una estrella gigante. Miró hacia la imponente figura del presidente Zixal, cuyos 4 ojos parpadearon en secuencia. Honorable presidente, estimados representantes. William comenzó su voz clara y fuerte en la silenciosa sala. Después de una cuidadosa consideración y por la autoridad que me ha otorgado el gobierno de la Tierra Unida, por la presente anuncio la retirada completa de la Tierra del Consejo Galáctico con efecto inmediato. El silencio duró exactamente 3 segundos. Entonces la cámara estalló. Indignante, gritó el representante de Voltar, sus escamas rojas se encendieron. No pueden hacer esto, chilló el delegado Avari con aspecto de pájaro. Orden. Haré que la orden de Zixtoul. La voz resonó a través de los altavoces mientras golpeaba el suelo con su bastón ceremonial. Las vibraciones se extendieron por la cámara, pero hicieron poco para calmar el alboroto. William permaneció tranquilo en el centro mientras el caos se arremolinaba a su alrededor. Vislumbró diferentes reacciones, conmoción, ira, miedo y, desde algunos rincones, una silenciosa satisfacción. El embajador humano esperaba esta respuesta. La decisión de la Tierra sacudiría los cimientos de la política galáctica. Al fondo de la cámara, Samantha Green observaba a su jefe con una mezcla de orgullo y preocupación. Como asistente principal de Williams, había ayudado a prepararse para este momento durante meses. Observó cómo varios drones de seguridad se acercaban a la plataforma central. Sus sensores apuntaban a William. El jefe de seguridad de Jürgen les hizo un gesto para que retrocedieran, pero mantuvo sus puños cerca de sus armas. El embajador Carter Zixtal finalmente logró restablecer el orden suficiente para hablar. Esta acción viola múltiples tratados. El proceso de retirada requiere aprobación y un periodo de transición de al menos 5 años terrestres. William negó con la cabeza. Esos requisitos se añadieron sin el consentimiento de la Tierra durante la convención de Próxima, que nosotros impugnamos formalmente. El equipo legal ha identificado 27 violaciones del acuerdo de membresía original por parte del Consejo solo en la última década. Estas violaciones anulan los términos actualizados. El ministro de Comercio de Drobak se puso de pie de un salto. Sin los recursos de la Tierra, el sector Axelon se enfrentará a una escasez inmediata. Esto es terrorismo económico. Quizás debería haber considerado eso antes de votar para aumentar las cuotas de recursos de la Tierra y reducir nuestros beneficios comerciales. William respondió con calma. Durante 200 años, la humanidad ha contribuido a este consejo. Durante 200 años, hemos sido sistemáticamente marginados, explotados y engañados. Sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo y lo presionó. Sobre él, una pantalla holográfica mostraba gráficos y cifras. La Tierra proporciona el 28% de las exportaciones agrícolas del Consejo, pero solo recibe el 5% de las importaciones de tecnología. Las innovaciones humanas se clasifican como desarrollos primitivos, pero aparecen misteriosamente en los productos del Consejo meses después. El embajador Soriano siseó en voz alta. Los humanos simplemente carecen de la perspectiva para comprender la política galáctica. Este comportamiento impulsivo demuestra por qué su especie necesita orientación. William apagó la pantalla. Nuestra decisión es definitiva. Las fronteras de la Tierra permanecen abiertas al comercio pacífico con especies individuales en términos bilaterales. Todas las bases militares del Consejo en territorio terrestre deben ser desalojadas en 30 días. Todo el equipo de monitoreo del Consejo debe ser retirado en 15 días. Miró alrededor de la cámara una última vez. La Tierra ahora se sostiene por sí misma. Con eso, William bajó de la plataforma y caminó hacia la salida. Samantha se colocó a su lado al cruzar las enormes puertas. ¿Crees que hicimos lo correcto?, susurró mientras entraban al pasillo privado que conducía a la lanzadera diplomática terrestre. William la miró con ojos cansados pero decididos. No teníamos elección. ¿Viste la evidencia? Nos han estado frenando mientras se llevaban todo lo que podían. Es hora de que la humanidad trace su propio rumbo. Mientras su lanzadera se alejaba de la enorme estación del Consejo que orbitaba Próxima Centauri,
la noticia de la partida de la Tierra ya corría por las comunicaciones subespaciales. Por toda la galaxia, seres de todas las especies dejaron de hacer lo que estaban haciendo cuando las alertas parpadearon en sus dispositivos. La Tierra había abandonado el Consejo y nada volvería a ser igual. 2 semanas después de la retirada de la Tierra del Consejo, la almirante Nancy Collins observaba la pantalla holográfica en la sala de operaciones central del comando de la flota terrestre. Puntos rojos parpadeaban cerca del límite del espacio humano anteriormente protegido. Cada punto representaba una nave alienígena y había demasiados. «Están probando nuestras fronteras», dijo el capitán Paul Davis, su segundo al mando. «Nada agresivo todavía, pero definitivamente no son patrones de patrulla normales». Nancy asintió con la cabeza. Sus ojos grises nunca. Dejando la exhibición. «Aumenten nuestra presencia cerca de la colonia Jenkins. Si buscan debilidad, no la mostremos». En Washington D.C., el presidente Alan Russell enfrentó una batalla muy diferente. Su oficina se llenó de voces furiosas, mientras representantes de varias industrias terrestres exigían respuestas. «La Federación Axelon ha cancelado todos los envíos de mineral», gritó Gregory Meese, jefe de la alianza manufacturera. «Mis fábricas estarán inactivas en un mes. La tecnología médica que nos prometió el gremio soriano nunca llegará», añadió la doctora Karen Lewis, con la voz más baja, pero igual de preocupada. El presidente Russell levantó las manos. «Por favor, todos, esperábamos estas reacciones. El secretario Ward ya ha asegurado líneas de suministro alternativas a través de comerciantes independientes en el borde exterior. Sí, habrá interrupciones, pero nos preparamos para ellas». Caminó hacia la ventana que daba a los jardines de la Casa Blanca. «Durante demasiado tiempo hemos dependido de las conexiones del Consejo que conllevaban costos ocultos. Ahora podemos tratar directamente con quienes nos respetan como iguales». Lejos, en la colonia de Marte, la situación era más grave. La gobernadora Patricia Walsh observó cómo aterrizaba otra nave de refugiados extraterrestres. En Olympusport. Estos no eran turistas ni gente de negocios. Eran familias que buscaban asilo. «Esa es la 5ª nave hoy», dijo el vicegobernador Richard Lee, revisando su tableta. «Son en su mayoría de especies más pequeñas, aruranos, bori y algunos comerciantes vexianos». «Patricia, ¿qué están diciendo?» «La misma historia que los demás. El sentimiento antihumano se está extendiendo por el espacio del Consejo. Muchos que tenían amigos o socios comerciales humanos están siendo acosados o algo peor. Encuéntrenles un lugar». Patricia dijo, «y llévenme a la central terrestre. Necesitamos más seguridad aquí». Mientras tanto, en una sala de conferencia segura bajo el edificio del Senado, el senador Daniel Morgan revisó documentos clasificados con creciente alarma. Como jefe del Comité de Relaciones Interestelares, inicialmente se había opuesto a la retirada de la Tierra. Ahora, la evidencia que tenía ante sí lo cambió todo. «Estos acuerdos comerciales», dijo en su ayuda Judy Peterson, «todos y cada uno favorecen los intereses del Consejo a nuestra costa». «¿Cómo no nos dimos cuenta?» «No nos lo perdimos», respondió Judy. «Miren las firmas. Nuestros negociadores fueron anulados cada vez por directivas ejecutivas de asesores del Consejo ubicados en nuestro gobierno». Daniel se reclinó en su silla. «Así que han tenido agentes influyentes guiando nuestras políticas durante décadas. ¿Sabe esto el presidente? Ahora lo sabe. Por eso apoyó la retirada». Al otro lado del sistema solar, el enorme puesto minero joviano continuó su trabajo extrayendo valiosos gases de la atmósfera de Júpiter. La ingeniera Olivia Johnson flotó a través del pozo de mantenimiento comprobando los sellos de presión. Cuando llegó a la Unión 7, algo le llamó la atención. Un dispositivo inusual conectado al panel de comunicación principal de la estación. Se acercó, escaneándolo con su herramienta. No era tecnología humana. El dispositivo pulsaba suavemente con luz púrpura enviando datos a algún lugar distante. «Control. Soy Johnson». Llamó a su comunicador. «Encontré algo extraño en el panel del comunicador. Algún tipo de tecnología alienígena. Definitivamente no está autorizado». «¿Puedes retirarlo?», preguntó el controlador. «Creo que sí, pero Olivia se detuvo cuando su escáner mostró más resultados». «Espera. Según esto, son dispositivos similares por toda la estación. Monitorean todo, desde los movimientos de personal hasta las tasas de extracción de recursos e incluso las comunicaciones privadas». Desconectó cuidadosamente el pequeño dispositivo.
Alguien nos ha estado observando durante mucho tiempo. Mientras la Tierra se enfrentaba a su primer mes de independencia, estos descubrimientos eran solo el comienzo. El verdadero alcance de la manipulación del Consejo seguía oculto. Pero las piezas comenzaban a encajar. Y en toda la galaxia, muchos observaban y esperaban a ver si los humanos sobrevivirían a su audaz movimiento o si habían firmado su propia destrucción. El teniente Frank Martínez no había dormido en 36 horas. Sus ojos ardían mientras miraba la pantalla, revisando miles de archivos cifrados recuperados de un nodo de datos del Consejo. La inteligencia terrestre había estado trabajando sin parar desde el anuncio de la retirada, tratando de comprender a qué se enfrentaban realmente. «Creo que encontré algo», dijo a la habitación vacía. Frank abrió una serie de archivos etiquetados como Protocolo de Contención Humana. Al leer, su cansancio se desvaneció. Los documentos detallaban un plan de 300 años para mantener la tecnología de la Tierra a un nivel controlado. Los agentes del Consejo habían recibido instrucciones de redirigir la innovación humana y suprimir ciertas descubrimientos y extraer lentamente conocimiento para su uso por parte de las razas superiores del Consejo. Descargó los archivos a una unidad segura y buscó su comunicador. «Director Alan, necesita ver esto de inmediato». En el puesto minero joviano, la ingeniera Olivia Johnson había reunido un equipo para buscar más dispositivos alienígenas. Habían encontrado más de 200 hasta ahora ocultos en los sistemas de la estación. «Este es diferente», dijo su colega Steve Adams, sosteniendo un pequeño cilindro con líneas azules brillantes. Los otros eran monitores pasivos. «Parece que realmente puede controlar nuestros sistemas». Olivia Ska. Lo revisé con cuidado. Está conectado a nuestra red de defensa. Creo que podría desactivar nuestros escudos si se activa remotamente. La cara de Steve palideció. ¿Quién colocó esto aquí? Y no sé por qué, pero están en todas las instalaciones humanas importantes que he revisado hasta ahora. Olivia colocó el dispositivo en un contenedor blindado. Alguien se estaba preparando para algo grande. En la Tierra, la doctora Catherine Newman recorrió su laboratorio de enobiología en la Universidad de Boston. Durante años participó en lo que el Consejo llamó el Programa de Intercambio Médico Interactivo. Ahora lo veía con nuevos ojos. Revisó los registros de los proyectos médicos sorianos. Lo que parecía una simple investigación de enfermedades ahora parecía sospechoso. Los sorianos habían solicitado muestras genéticas humanas específicas año tras año, siempre de diferentes poblaciones alrededor del mundo. Catherine buscó en otros programas de investigación del Consejo y encontró patrones similares. El Voltater había estudiado tejido cerebral humano mientras brindaba asistencia educativa. El Drovac había recopilado datos reproductivos mientras ofrecía tratamientos de fertilidad. «No nos estaban ayudando», susurró. «Nos estaban estudiando como animales de laboratorio». Catherine rápidamente compuso un mensaje para el Departamento de Salud del gobierno. Esto no era solo curiosidad científica. Parecía una preparación para algo mucho peor. Mientras tanto, en un apartamento de lujo en Chicago, Elizabeth Warren cerró sus persianas y activó su sistema de seguridad. Como agente de inteligencia del Consejo que había vivido en la Tierra durante 12 años, ahora estaba en una posición peligrosa. Su fachada como consultora de negocios le había permitido recopilar información sobre los sistemas económicos humanos e informar regularmente a los líderes del Consejo. Pero con los años algo había cambiado. Había llegado a admirar a los humanos, su creatividad y determinación, y lo que había aprendido sobre los planes del Consejo la perturbaba profundamente. Elizabeth se sentó frente a su computadora y comenzó a escribir. Tenía acceso a archivos que podrían condenar a la humanidad o salvarla. Las verdaderas intenciones del Consejo eran mucho más siniestras de lo que incluso el gobierno humano sospechaba. Sus dedos vacilaron sobre el teclado. Enviar esta información a las autoridades de la Tierra sería una traición contra el Consejo, castigada con la muerte. No enviarla podría condenar a miles de millones de humanos que no le habían mostrado más que amabilidad. Elizabeth tomó su decisión y comenzó a cifrar los archivos. Por toda la Tierra y sus cada día salían a la luz más descubrimientos en colonias. Las redes sociales se llenaron de personas que compartían historias de encuentros extraños con representantes del Consejo a lo largo de los años. Diplomáticos jubilados hablaron de negociaciones en las que se sintieron extrañamente obligados a aceptar términos desfavorables. Científicos describieron haber tenido ideas brillantes que misteriosamente desaparecieron de sus mentes después de los intercambios culturales del Consejo. La imagen que se aclaraba no era de aliados, sino de manipuladores cuidadosos que mantenían bajo control a una especie potencialmente poderosa.
Cuando el presidente Russell recibió los últimos informes, convocó una reunión de emergencia con los líderes militares y de inteligencia de la Tierra. «Necesitamos prepararnos», les dijo. «El Consejo no nos dejará ir fácilmente. No ahora que sabemos la verdad». 3 meses después de la retirada de la Tierra, el Consejo Galáctico implementó lo que llamaron protocolos de aislamiento económico. En términos simples, intentaron aislar a la Tierra de todo comercio. Las naves que transportaban mercancías hacia o desde el espacio humano fueron detenidas. Los negocios extraterrestres con conexiones humanas vieron revocados sus permisos. El Consejo esperaba que la Tierra rogara por la readmisión en cuestión de semanas. Estaban equivocados. Barbara Clark, la nueva comisionada de Comercio de la Tierra, se presentó ante la Asamblea de las Naciones Unidas en Ginebra. Su sencillo traje azul contrastaba con los elaborados atuendos que usan los pocos embajadores alienígenas que aún quedan en la Tierra. El Consejo creía que colapsaríamos sin sus mercados, dijo ella señalando la pantalla detrás de ella. En cambio, nuestra economía ya se ha adaptado. Sí, las importaciones de lujo han bajado un 90%, pero nuestra autosuficiencia y productos esenciales han subido un 35%. Pasó a la siguiente diapositiva, mostrando un mapa de rutas comerciales que evitaban los controles del Consejo. Y hemos descubierto que muchos mundos están dispuestos a ignorar las directivas del Consejo cuando surgen oportunidades rentables. En un puerto polvoriento del planeta Nexus Prime, lejos de las estaciones de monitoreo del Consejo, el capitán Roger Brown supervisó la carga de granos de café terrestres en su nave. El café había sido una exportación menor antes, pero ahora valía su peso en metales preciosos en ciertos mundos. Los trabajadores del muelle praxiano se movieron rápidamente, ansiosos por asegurar la carga antes de que aparecieran las patrullas del Consejo. «Necesitamos despegar», dijo la primera oficial, Susan Miller, revisando su tableta en 1 hora. Nuestro contacto en el Imperio Praxiano confirmó que han abierto todos sus puertos a los productos terrestres. El Consejo está furioso. Roger asintió. A los praxianos siempre les han gustado los humanos. Supongo que finalmente sabemos por qué solo los cansados los tratan como iguales. De vuelta en la estación del Consejo, el director económico Jan Ure estaba teniendo un día muy malo. El pequeño extraterrestre verde caminaba de un lado a otro por su oficina, agitando los 3 brazos con agitación mientras leía los últimos informes. «Imposible», gritó. A sus asistentes. «¿Cómo siguen llegando los bienes humanos a los mercados del borde exterior? Tenemos puntos de control en cada ruta principal». Su analista jefe, un ser alto y con aspecto de insecto, pulsó nerviosamente. «Están usando antiguas rutas mineras a través de los cinturones de asteroides del sector Cygnus. Nuestras naves son demasiado grandes para seguirlas». «Y hay más», añadió otro asistente. «Los humanos han estado almacenando ciertos elementos raros utilizados en la tecnología de salto. Controlan casi el 60% del suministro galáctico». La piel de Yal North cambió de verde a amarillo pálido, señal de estrés extremo en su especie. Si restringen esos elementos, la mitad de nuestra red de transporte podría fallar en cuestión de meses. En la colonia humana de Nueva Seattle, el gobernador Jack Anderson dio la bienvenida a una delegación de representantes de los mundos mercantil. Estos pequeños planetas independientes siempre habían existido en los límites de la influencia del Consejo, comerciando con cualquiera que tuviera bienes que ofrecer. «De todos modos, nunca nos gustaron mucho las reglas del Consejo», dijo el representante principal, un humanoide peludo llamado Krex. «Sus aranceles se comieron la mayor parte de nuestras ganancias. Si ustedes, los humanos, pueden proporcionar rutas estables y precios justos, nos interesa». Jack sonrió. «Podemos ofrecer algo mejor que eso. La Tierra está estableciendo zonas de libre comercio alrededor de nuestras colonias exteriores. Sin aranceles, regulaciones mínimas, solo negocios honestos». A medida que se corrió la voz de estos acuerdos, más especies comenzaron a cuestionar las políticas del Consejo. En cientos de mundos, los ciudadanos comunes se preguntaban por qué debían evitar comerciar con humanos cuando sus propias economías sufrían las restricciones del Consejo. Mientras tanto, en su oficina en la sede del Consejo, la presidenta Zixal recibió noticias inquietantes de su servicio de inteligencia. Varios miembros menores del Consejo se han estado reuniendo en secreto con representantes humanos, informó el jefe de seguridad. Los praxianos están desafiando abiertamente las restricciones comerciales. Los mundos mercantiles nunca las implementaron. Zixtoul entrecerró los ojos y reconoció las catastróficas proyecciones económicas. Si esto continúa,
Nos enfrentaremos a una contracción del 15% en la economía espacial del Consejo durante el próximo año. Varios bancos ya muestran signos de inestabilidad. Fuera de su ventana, la magnífica vista del anillo central de la estación del Consejo se vio empañada por algo inusual, una protesta. Cientos de seres de especies menores del Consejo portaban carteles exigiendo cambios de política y ayuda económica. El Consejo esperaba castigar a la Tierra. En cambio, observaban cómo su sistema cuidadosamente controlado comenzaba a desmoronarse. La nave de transporte terrestre Morning Star flotaba silenciosamente, con su casco abierto al vacío del espacio. En su interior, 12 tripulantes yacían muertos, sus cuerpos congelados en un entorno sin aire. El ataque había sido rápido y sin previo aviso. «Ponlo otra vez», dijo el general Joseph Miller con la voz tensa por la ira controlada. La pantalla holográfica mostraba los momentos finales grabados por las cámaras de la nave. Una nave militar del Consejo se acercó y exigió que el transporte se detuviera para una inspección. Luego abrieron fuego sin esperar respuesta. Sabían exactamente lo que hacían, dijo la almirante Nancy Collins, de pie junto a él en el comando de la flota terrestre. El Morning Star llevaba suministros médicos a la colonia Epsilon. Sin armas ni tecnología restringida. Joseph asintió con gravedad. Querían provocarnos para una respuesta militar. Dals una excusa para un ataque total. Nancy señaló otra pantalla que mostraba la red defensiva de la Tierra. Entonces quizás deberíamos sorprenderlos de otra manera. En cuestión de horas, la Tierra activó los sistemas de defensa que se habían desarrollado en secreto durante décadas. Enormes escudos de energía cobraron vida alrededor de los mundos humanos. Los conjuntos de sensores que habían sido disfrazados de satélites ordinarios revelaron su verdadero poder, creando una red de detección que se extendía mucho más allá de lo que el Consejo creía posible. En la estación del Consejo, el jefe de inteligencia Dramor Moral miró sus pantallas con incredulidad. «Imposible», susurró. «Nuestras evaluaciones mostraron que la tecnología de defensa humana estaba al menos 50 años por detrás de nuestro estándar». Su asistente trajo noticias más preocupantes. «Señor, estamos detectando señales de energía que aparecen en todo el espacio del Consejo. Parecen ser naves humanas». «¿Cuántas?» «Al menos 30 naves importantes. No estaban allí hace una hora. De hecho, la flota furtiva de la Tierra había estado allí todo el tiempo». La capitana Laura Wilson estaba sentada en el puente de la nave terrestre Intrepid, ahora visible justo más allá del Alfa. Punto de tránsito de Centuri. Su nave se enfrentó a un grupo de batalla del Consejo que se había posicionado para bloquear la ruta espacial crucial. «Nos han detectado», dijo su oficial táctico. «Las naves del Consejo están alimentando armas». Laura mantuvo la calma. «Abre un canal». El rostro de un comandante Voltar apareció en la pantalla, sus escamas rojas se oscurecieron por la ira. «Nave humana, te rendirás inmediatamente o serás destruida». «No lo creo», respondió Laura con serenidad. «Mira a tu alrededor, comandante». Mientras hablaba, 5 naves humanas más aparecieron rodeando el bloqueo del Consejo. Habían estado observando todo el tiempo, camuflados por tecnología que el Consejo creía imposible. Este bloqueo viola 3 tratados de paz separados. Laura continuó: «Tienes una hora para retirarse. Después de eso, consideraremos sus acciones como un acto de guerra». El comandante Voltar siseó. Sus naves primitivas no son rival para un grupo de batalla del Consejo. Laura simplemente sonrió. «Quizás sea necesaria una demostración». Asintió a su ingeniero, quien activó el motor fantasma experimental de la nave. En un instante, la enorme nave terrestre desapareció de su posición y reapareció directamente detrás de la nave insignia del Consejo. «¿Cómo? ¿Cómo hiciste eso?» Un comandante Voltar tartamudeó. Su compostura se hizo añicos. «Tecnología que creías que no podíamos desarrollar», respondió Laura. «Una hora, comandante, ni un minuto más». Mientras tanto, en la luna helada de Europa, el comandante Ryan Phillips guió a su equipo a través de las instalaciones subterráneas de investigación del Consejo. Sus trajes de sigilo los hicieron casi invisibles al pasar junto a los guardias alienígenas. «Firmas de calor en la siguiente sección», susurró la sargento Annie Baker. «Parece que los encontramos». En una gran cámara descubrieron a 20 científicos humanos trabajando bajo vigilancia. Estos investigadores habían sido reportados como perdidos durante la última década, pero en realidad habían sido capturados para trabajar en proyectos del Consejo. «Los sistemas de seguridad fueron burlados», informó el teniente Víctor García.
Podemos adentrarnos ahora. Ryan asintió. Recuerda la eliminación no letal de los guardias. La prioridad es sacar a nuestra gente a salvo. El equipo se movió con precisión, aturdiendo a los guardias alienígenas antes de que pudieran hacer sonar las alarmas. Los científicos rescatados levantaron la vista en estado de shock cuando aparecieron sus liberadores humanos. ¿La Tierra los envió?, preguntó una mujer mayor con incredulidad. El Consejo nos dijo que la Tierra nos había abandonado. La Tierra no deja a nadie atrás, dijo Ryan mientras la ayudaba a levantarse. Y cada día encontramos más de ustedes. Mientras el equipo de rescate escapaba con los científicos, informes de operaciones similares llegaban de todo el espacio del Consejo. Prisiones ocultas e instalaciones de investigación se estaban vaciando, mientras la Tierra recuperaba a sus ciudadanos robados. El mensaje era claro. Los humanos ya no se regían por las reglas del Consejo y eran mucho más capaces de lo que nadie había imaginado. 6 meses después de la retirada de la Tierra del Consejo Galáctico, el panorama político de la galaxia estaba cambiando drásticamente. En el mundo neutral de Novas Prime, lejos de la supervisión del Consejo, la embajadora Ellen Martínez bajó de su transbordador. El puerto espacial bullía de actividad mientras representantes de 27 especies diferentes llegaron para lo que muchos llamaban la nueva cumbre de la Alianza. Bienvenidos a Nova Prime, embajador, dijo un diplomático alto y de piel azul de los sistemas andorianos. Muchos de nosotros hemos esperado mucho tiempo este día. Ellen asintió respetuosamente. La Tierra agradece su valentía al venir. Sabemos que el Consejo ha amenazado con sanciones contra cualquiera que se reúna con nosotros. El andoriano hizo un gesto de despido. El Consejo amenazó nuestros mercados, sí, pero no pueden amenazar nuestro futuro. Muchos de nosotros hemos sufrido sus políticas desiguales durante siglos. Dentro de la gran sala de reuniones, Ellen se sorprendió por la participación. Las especies que habían condenado públicamente la retirada de la Tierra enviaban en secreto representantes. Las potencias medianas y pequeñas que siempre habían sido eclipsadas por las razas dominantes del Consejo estaban especialmente bien representadas. Comenzamos un nuevo capítulo hoy, dijo Ellen al dirigirse a la reunión. No con la Tierra como un nuevo centro de poder, sino con todos los mundos como verdaderos iguales. En la estación del Consejo, Chairperson Thickstool se enfrentó a una creciente oposición. La Cámara del Consejo, una vez unida para condenar a la Tierra, ahora, con eco de argumentos y acusaciones. Las restricciones comerciales están dañando nuestras economías más que la de la Tierra, gritó el representante de los sistemas bitlejuianos. ¿Por qué nunca nos informaron sobre la tecnología humana que nos ocultaron?, exigió otro delegado. Zixal golpeó a su personal por orden. Estos son tiempos difíciles que requieren unidad. La rebelión de la Tierra amenaza la estabilidad de toda nuestra comunidad galáctica. Le preguntó al anciano representante de los mundos arcturianos con voz tranquila pero firme. ¿O solo amenaza el control de la especie dominante? En una cámara privada después de la sesión, el jefe de seguridad del Consejo, Trollmox, se reunió con su equipo de élite. El corpulento alienígena de piel gris sacó una imagen holográfica del embajador Martínez. No se debe permitir que el diplomático humano forme estas nuevas alianzas, gruñó. Nuestros agentes en Novas Prime la eliminarán esta noche durante la recepción. Pero lo que Trollmox no sabía era que la inteligencia terrestre había esperado tal movimiento. El oficial de seguridad Brandon Witte montó guardia cerca del embajador Martínez en la recepción vespertina. Sus implantes cibernéticos estaban ocultos debajo su uniforme formal. La audición mejorada captó un movimiento inusual fuera de las puertas principales. La visión mejorada detectó la ligera distorsión de los campos de sigilo entrantes. Susurró en su comunicador. Múltiples hostiles con camuflaje activo. Cuando el asesino atacó, esperaban un blanco fácil. En cambio, se encontraron frente al humano que se movía a una velocidad imposible. La tecnología de reflejos mejorados de Brandon, prohibida por la ley del Consejo, le permitió interceptar al primer atacante antes de que el arma del alienígena siquiera se levantara. Un breve pero violento enfrentamiento terminó con los asesinos capturados y los diplomáticos protegidos. Más importante aún, todo el incidente fue grabado y transmitido a través de todos los canales abiertos de la galaxia. Vince observó conmocionada cómo los asesinos del Consejo eran atrapados en el acto. La opinión pública, que ya se estaba volviendo contra el liderazgo del Consejo,
cambió drásticamente. El intento de asesinato de un diplomático durante las conversaciones de paz violó los principios más sagrados de la ley galáctica. En su laboratorio en la Tierra, la científica Linda Harris hizo los ajustes finales a su nuevo sistema de comunicación. Durante siglos, toda la comunicación interestelar había dependido de la red subespacial controlada por el Consejo. Cada mensaje, cada transmisión, podía ser monitoreada o bloqueada por las autoridades del Consejo. El nivel de potencia estable, informó su asistente John Peters. El entrelazamiento cuántico se mantiene al 98% de eficiencia. Linda sonrió mientras activaba el sistema. Envía el mensaje de prueba a nuestro puesto avanzado en Próxima Centauri. El mensaje viajó instantáneamente, no a través del subespacio, sino a través de un medio completamente nuevo que el Consejo nunca había explorado. La respuesta llegó segundos después. Mensaje recibido claramente. Los sistemas de monitoreo del Consejo no muestran detección. Las manos de Linda temblaron ligeramente al darse cuenta. Lo que habían logrado. Funciona. Podemos comunicarnos sin que ellos lo supieran. La Tierra ahora tenía algo que lo cambiaría todo. Una forma de coordinarse con aliados sin el conocimiento del Consejo. Las cadenas de control se estaban rompiendo eslabón por eslabón. Un año después de la retirada de la Tierra del Consejo Galáctico, el otrora poderoso gobierno interestelar se estaba desmoronando. Casi un tercio de los mundos miembros habían anunciado formalmente sus propias retiradas. Muchos otros simplemente ignoraron las directivas del Consejo mientras mantenían su membresía técnica. La presidenta Zix Towl se enfrentó a los intransigentes en la cámara interior del Consejo. Sus túnicas, una vez prístinas, ahora parecían desgastadas y la piel alrededor de su frente se había oscurecido por el estrés. No tenemos elección, dijo el representante de Voltaar golpeando la mesa con su puño escamoso. Debemos dar un ejemplo a la Tierra. Nuestra flota unificada debe atacar ahora antes de que más mundos deserten. La votación fue reñida, pero la facción bélica ganó. En cuestión de días, la flota de batalla del Consejo más grande jamás reunida se preparó para moverse contra la Tierra. 500 naves de guerra se reunieron cerca de la puerta de salto que los llevaría al sistema Saúl. Lo que los líderes del Consejo no esperaban era la reacción. De su propia flota, el almirante Corp del crucero de batalla Betel Jujun, Star Cleaver, recibió las órdenes de ataque y tomó su decisión. Abrió un canal a todas las naves de la flota. Compañeros oficiales, dijo solemnemente con su rostro tentacular en cientos de pantallas. Hemos jurado proteger la paz galáctica. Los humanos no han cometido ningún acto de guerra. Este ataque nos convertiría en agresores. Hizo una pausa y luego continuó. Mi nave no participará en esta acción injusta. Nos retiramos al espacio Bitleju. Uno por uno, los capitanes de las naves hicieron anuncios similares. Casi la mitad de la flota rompió la formación, negándose a atacar la Tierra. Las naves restantes continuaron su misión emergiendo de la puerta de salto cerca de Júpiter. Esperaban tomar a la Tierra por sorpresa. En cambio, encontraron al almirante George Harrison y a las fuerzas de defensa de la Tierra esperándolos. Naves del Consejo George transmitieron en todas las frecuencias. Han entrado en el espacio terrestre con intenciones hostiles. Les pedimos que se retiren inmediatamente. El comandante del Consejo respondió con fuego de armas. Las naves terrestres activaron sus sistemas de defensa avanzados utilizando rayos de energía precisos para desactivar el Consejo. Las armas y motores de la nave. Sin destruirlos. La tecnología humana apuntó solo a los sistemas críticos, dejando intacto el soporte vital. En menos de una hora, toda la flota atacante flotaba indefensa en el espacio. No se había perdido ni una sola vida humana o alienígena. Comience las operaciones de rescate. George ordenó: quiero que todos los miembros de la tripulación del Consejo sean tratados con atención médica completa y respeto. En la Tierra, el presidente Russell se dirigió a una sesión de emergencia de las Naciones Unidas hoy. Los líderes del Consejo intentaron castigarnos por nuestra independencia, dijo, con voz firme a pesar de la gravedad de la situación. Fracasaron no solo por nuestra fuerza tecnológica, sino porque muchos dentro de su propia flota se negaron a atacar sin causa. Él miró al otro lado del salón de actos donde representantes de todas las naciones humanas observaban atentamente. Esta es nuestra oportunidad. No de venganza, sino de un nuevo comienzo. Propongo que invitemos a todas las especies dispuestas a unirse a nosotros para formar una nueva alianza interestelar, una verdaderamente basada en la igualdad y el
Respeto mutuo. Mientras la Tierra preparaba su propuesta, el Consejo se enfrentó a un desastre financiero. El sistema bancario central, que había controlado el comercio galáctico durante siglos, se derrumbaba a medida que la confianza en el Consejo se desvanecía. Los sistemas de crédito fallaron, las rutas comerciales se volvieron caóticas y el pánico se extendió por mundos leales al Consejo. En una pequeña estación que orbita la luna de la Tierra, la excientífica del Consejo, Kelly Morrison, se reunió con funcionarios de inteligencia de la Tierra. Después de desertar meses antes, había estado compartiendo cuidadosamente lo que sabía sobre los secretos más profundos del Consejo. Hay algo que debes entender sobre el Consejo, dijo ella activando un dispositivo de datos seguro. Nunca fue lo que parecía. La pantalla mostraba registros antiguos que pocos habían visto. El Consejo no fue creado para la paz ni la cooperación, explicó Kelly. Fue diseñado por la especie Primarca como un mecanismo de control. Durante casi 2000 años han manipulado a las razas miembro, manteniendo los niveles de tecnología exactamente donde querían, evitando que cualquier especie se volviera demasiado poderosa. Los funcionarios de la Tierra se miraron en shock. ¿Dónde están estos primarcas ahora?, preguntó el director de inteligencia, Howard Grant. El rostro de Kelly era sombrío. Controlan todo desde las sombras. Parecen miembros comunes de varias especies, pero en realidad son de una sola raza que usa disfraces biológicos avanzados. Su retirada ha sumido todo su sistema en el caos. A medida que esta revelación se difundía por canales seguros a los aliados de la Tierra, la galaxia comenzó a comprender que la Tierra no solo había desafiado a un gobierno. Sin saberlo, había expuesto una conspiración que había dado forma a la historia galáctica durante milenios. 18 meses después de la retirada de la Tierra del Consejo Galáctico, representantes de más de 200 especies se reunieron en Ginebra para un momento histórico. El Gran Salón, construido especialmente para esta ocasión, resonaba con voces que hablaban docenas de idiomas mientras los delegados se preparaban para la fundación de la Alianza Cooperativa Interestelar. El embajador William Carter, quien había comenzado este viaje con su audaz anuncio en la Cámara del Consejo, ahora estaba en la entrada saludando a los recién llegados. Reconoció muchos rostros del antiguo Consejo, pero sus expresiones eran diferentes, ahora esperanzadas en lugar de sospechosas. El embajador Carter dijo una voz familiar. William se giró para ver la imponente figura de antiguos chirriadores del Consejo en la alta Zix. Parecía mayor, la piel alrededor de su frente estaba profundamente arrugada. El presidente William dijo con un respetuoso asentimiento, «Me sorprende verlos aquí». «Expresidente», ella lo corrigió. «Y vengo como una simple representante de mi pueblo, no como una líder». Dudó. Estaba equivocada en muchas cosas. Todos estábamos dentro de la sala. El presidente Russell abrió los procedimientos con un discurso sencillo. Nos reunimos no para reemplazar un poder por otro, sino para garantizar que ningún mundo o especie pueda volver a controlar el destino de todos. Dijo que la Tierra no busca liderar esta alianza, solo ser un socio igualitario en ella. La primera orden del día fue tratar con los primarcas. Después de que la Tierra revelara su existencia, especialistas de una docena de mundos trabajaron juntos para identificar a estos manipuladores ocultos. Muchos ya habían huido a regiones desconocidas del espacio, pero los que permanecieron estaban siendo detenidos pacíficamente. Nuestros equipos científicos combinados han desarrollado un escáner que puede detectar sus firmas biológicas únicas, informó la doctora Catherine Newman a la asamblea. Con esta tecnología podemos garantizar que nuestra nueva alianza permanezca libre de su influencia. El siguiente orador fue Krex, el peludo representante de los mundos mercantil. El sistema financiero del antiguo Consejo se ha derrumbado por completo. Dijo, nuestro reemplazo propuesto será transparente, con la supervisión de todos los mundos miembros, grandes y pequeños. A medida que avanzaba el día, los delegados trabajaron en asuntos que al antiguo Consejo le habría llevado años abordar. Sin la manipulación oculta de los primarcas, la cooperación se hizo más natural. Especies que habían sido rivales durante siglos encontraron puntos en común. Samantha Green, quien una vez fue asistente de William Carter y ahora es embajadora, observó los procedimientos desde su asiento en la delegación de la Tierra. Se inclinó hacia William. ¿Alguna vez imaginaste que resultaría así cuando hiciste ese anuncio?, preguntó. William sonrió levemente. Ni de cerca. Pensé que solo estábamos liberando la Tierra. Nunca esperé ayudar a liberar a toda la galaxia. Su conversación fue interrumpida por un mensaje urgente entregado al podio. El presidente Russell se puso serio. Delegados,
Acabamos de recibir noticias de nuestras estaciones de monitoreo del espacio profundo. Se han detectado naves desconocidas acercándose desde más allá del borde galáctico. No coinciden con ningún diseño conocido y no han respondido a los intentos de comunicación. La sala quedó en silencio a medida que las implicaciones apestaban. Una verdadera amenaza externa, algo que incluso los primarcas podrían haber temido. Quizás por eso trabajaron tan duro para controlar nuestro desarrollo, dijo un científico Voltar. Temían lo que pudiera venir del más allá. El presidente Russell miró a los representantes reunidos. Este podría ser el primer contacto con una civilización completamente nueva o podría ser algo más. De cualquier manera, lo enfrentamos no como mundos separados, sino unidos. En cuestión de horas, naves de docenas de mundos de la Alianza se prepararon para recibir a los desconocidos que llegaban. Naves humanas volaron junto a antiguos enemigos. Sus tripulaciones trabajaban juntas con una eficiencia que habría sido imposible bajo el antiguo Consejo. Científicos de diferentes especies compartían datos libremente sin las barreras artificiales que los habían mantenido previamente. Ellos, separados en la plataforma de observación del cuartel general de la Alianza en la Luna, Samantha estaba de pie mirando las estrellas. La Tierra era visible a lo lejos, hermosa y azul. Casi no lo logramos, dijo William uniéndose a ella en la ventana. Samantha asintió. Se necesitó coraje para estar solos. Pero resulta que nunca estuvimos realmente solos. Mientras observaban, las naves de la nueva alianza ascendían rápidamente desde la Tierra uniéndose a la flota que se reunía. Lo que viniera de más allá de la galaxia no encontraría mundos separados y debilitados, sino una fuerza unida diferente a todo lo que la Vía Láctea había producido jamás. La salida de la Tierra del Consejo había creado pánico. Pero de ese pánico había surgido algo más grande de lo que nadie podría haber imaginado. La verdadera unidad nació de la libertad en lugar del control.